Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Han visto, ¿no? Qué imágenes, cuántos recuerdos, qué emoción, ¿verdad? Los Oscars, muchas de ellas consiguieron películas, actores, actrices, directores, directoras, actores de reparto, actrices de reparto, fotografía, consiguieron un Oscar merecido. Otros no tanto, para gustos, colores. Eso sí, todos tienen un denominador común. Han pasado a la historia, para bien o para mal. De eso vamos a jugar un poquito hoy nosotros. Vamos a recordar, porque este fin de semana se celebran los Oscars de Hollywood y nosotros hemos querido hacer un juego con una protagonista muy especial que nos hace mucha ilusión que esté con nosotros, que es Elvira Mínguez. Grandísima actriz. Elvira, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí, Moisés. Un placer tenerte, te puedo tutear, hombre, ¿no? por favor. Un placer tenerte con nosotros porque hay confianza. Hay confianza. Victoria Abril. Pero es que como estás tan bien acompañada por Metrópolis, por El Padrino y por el Halcón Maltés, pues bueno, pues Elvira Mínguez, un placer tenerte aquí con nosotros para hablar de algunas cositas de los Oscar que puede sorprender a los espectadores. En todo caso, vamos a hacer un juego muy bonito. ¿Te parece? Me encanta, además. Bueno, y de fieles lacayos tienes aquí a nuestros dos grandísimos colaboradores y parteners del programa, David Felipe Herrando. Muy buenas noches. Este programa es muy emotivo porque nos damos cuenta de que el paso del tiempo ha arrumbado y ha escondido en el olvido a actores que de pronto estuvieron en el candelero, pero ahora mismo hablaremos de películas, de actores, de directores que la gente va a decir, anda, ¿ganaron el Oscar? ¿Y pues por esa película? Y por esa película, o sea que va a estar muy divertido y muy bonito. Muy bien, Guillermo Balmori, efectivamente, no todo el Oscar es oro, porque muchas veces no supone que esa película, ese actor consiga el Oscar y tenga una carrera fulgurante. Y además hay actores, y lo vamos a ver, que han merecido en otras películas el Oscar y sin embargo lo han ganado por uno. Bueno, hablaba yo antes con David que ese reto que tú nos proponías de ver cuáles eran los olvidados, ¿no? Está diciendo David, casi hay más olvidados que reconocidos, casi nos olvidamos más, porque el público tiende a ser en ese sentido cruel muchas veces, ¿no? Es decir, que a veces nos olvidamos incluso de grandes interpretaciones, cuanto más pasa el tiempo a veces se olvida más, a lo mejor los más recientes los recordamos a veces claro. Menos, depende un poco, pero si tú haces la lista casi tenemos menos, o sea, viene bien refrescarlo, ¿no? Porque yo creo que no tenemos del todo claro quién ha ganado, quién no, y hay muchos olvidados, muchos más, creo que de los reconocidos. Pero voy a hacer un poquito de Jordi Hurtado, salvando la distancia de la edad, pero vamos a hablar de estas películas. Pero yo quiero sobre todo destacar que se estrena como escritora Elvira Mínguez con un novelón editado por Espasa, esta joya, La sombra de la tierra. Una novela dura, no te has iniciado con una comedia, reina mía. No, la verdad es que bonita, lo que se dice bonita no se puede, no se puede calificar así, ¿no? Es verdad. ¿Qué es? La historia de mujeres en 1896. Es la historia básicamente de dos mujeres, es la lucha de dos mujeres por el poder, pero es verdad que de alguna forma es, no sé, es una visión de las mujeres que de alguna manera no estamos tan acostumbrados. Estamos más acostumbrados a ver personajes femeninos, bueno, que no tienen unas características, ¿no? de una fortaleza, de un egoísmo, de una capacidad de odiar, de manipulación, porque eso se le suele dar más a los personajes masculinos, ¿no? Entonces a mí me interesaba también contar estos personajes que de alguna manera son los personajes que a mí en algún momento me hubiera gustado hacer, ¿no? Y no he conseguido. En una España profunda, en una tierra zamorana, ¿no? Con unos personajes muy... Es un western. Sí, la verdad es que a mitad de... Bueno, no a mitad, tal vez un poco antes, según iba escribiendo, de repente me di cuenta que efectivamente estaba escribiendo un western y pensaba, pero bueno, ¿cómo puede ser que la primera o la principal referencia que tenga sea eso, ¿no? Y entonces, echando para atrás, buscando memoria y tal, me di cuenta que en el barrio, yo nací en Valladolid, y en el barrio donde yo vivía, al lado había otro barrio que tenía un cine de sesión continua. Y yo creo que de alguna manera a mí me debían de dejar por allí o algo de eso. Y yo he visto muchísimo todo de Spaghetti Western. Entonces, clarísimamente... ¿No sería el Vistarama o alguno de esos? No, Vistarama estaba en el centro de Valladolid. Esto te estoy hablando en La Rubia. Que era La Rubia, sí. Y entonces, barrio. Sí, y entonces, sí. claro, allí pues eso, pues el bueno, el feo y el malo, que yo creo que tiene... Sí, pero con mujeres, está muy bien. Sí, o sea, lo que pasa, pero no hay tiros ni nada. No, hay venganza, hay rencor, hay odio. Es como una especie de porturraco en el que se está. No podemos desvelar, pero lean la novela porque es maravillosa y sobre todo los personajes muy bien definidos, muy cercanos. Esto es una película, Elvira, tú lo estás viendo, ¿no? Sí, o sea, a ver, hay una cosa que sí, vamos, que es inevitable, o sea, son casi 25 años ya en este negocio, lógicamente en mi cabeza funciona en imágenes, funciona además en imágenes el movimiento y de alguna manera yo y también incluso, ¿no? en la narrativa, en la forma de narrar la historia. Yo de alguna manera lo que pretendía era colocar en el papel lo que yo estaba viendo en mi cabeza, ¿no? Y por eso también es una
digamos, una cosa rara, ¿no? Porque no es guión, pero tampoco ni es teatro, ni tampoco es... Entonces es una mezcolanza que yo lo que he hecho ha sido tal cual yo lo veo, y lógicamente tiene mucho de cine, sí. Bueno, ¿y qué tal van las ventas del libro? Porque hace muy poquito y te has estrenado como escritora. Bueno, no, ¿Qué experiencia? son palabras mayores. ¿Es bonita? Es muy extraño, es muy extraño. El feedback está siendo maravilloso, la crítica, todo lo que la gente se acerca y me dice y lo que me llega y todo esto está siendo maravilloso. Y me dicen cosas tan alucinantes que yo digo, pero si eso... A mí me suena, ¿sabes?, como un poco así decir, de verdad que he hecho todo esto que decís, pero bueno, no, es muy bonito, es una sensación muy rara, un mundo muy nuevo. A mí en los libros siempre... Tengo que reconocer que la interpretación es como si dijéramos mi marido y la literatura es mi amante abiertamente. Qué bonito. ¿no? Y entonces los libros me tiran mucho. mucho. Pues que esperemos no perder una actriz por ganar una escritora, ¿eh? Se pueden compaginar las dos cosas. No, yo creo que una cosa se nutre de la otra siempre, ¿no? Pues disfruta de esto y nosotros disfrutamos mucho. La sombra de la tierra, editado por Espasa, Elvira Mínguez, una actriz que todos conocemos desde que irrumpió en la pantalla con Días contados, como la gran protagonista junto con Carmelo Gómez, una película tremenda donde el tema de ETA era candente y allí vemos una imagen que a mucha gente le encantó. Y mira que Carmelo Gómez está soberbio ahí, Ruth Gómez también. Pero ahí es donde Elvira Mínguez entra a dar su... Venías del teatro, sin embargo en el cine... Ahí empiezas, ¿no? Bueno, era la primera película que hacía, realmente. Para mí es todo... O sea, yo recuerdo... Fíjate que es una película además que ha envejecido muy bien. Es de esas películas que aguanta y aguanta muy bien, ¿no?, el paso del tiempo. Pero yo recuerdo, tengo grabado el primer día de rodaje, por ejemplo, que yo me imaginaba todo eso viniendo del teatro, efectivamente, pues en un coche. Yo me imaginaba el coche, la radio, a Carmelo, lo otro. Y cuando llegué allí no había nada. Nada más que un walkie-talkie por el que Imanol Uribe iba dando... Ahora por aquí, con unos esticos así delante. El estico es como bien sabéis, ¿no?, un corcho blanco que tapa todo. Y ahora empiezas a ver a Carmelo que se acerca con el coche, ahora empiezas a ver la prostituta y yo no veía nada, de nada. Bueno, aquello fue tremendo y según salí de allí pensé, esto es lo mismo. Pues tenlo en cuenta cuando dirijas La sombra de la tierra. Bueno, y luego la dirige y la interpreta. Sí, hará un Clint Eastwood. Bueno, luego tenemos una selección muy rápida. Hay con tapas, consigues tu primer Goya, una película de nuestro amigo José Corbacho y Juan Cruz, grandes seguidores del programa. Además, enviamos un fuerte saludo porque fue una película muy cercana. De nuevo, la Elvira ahí ya es la heroína del pueblo, ¿no? Sí, la garbancera, me llamaba. Y es verdad, porque tiene una tienda de legumbres, que es algo muy común también en toda Cataluña, ¿no?, evidentemente, pero estamos en Hospitalet y es muy común. Bueno, a mí tengo que reconocer que con tapas me ocurrió una cosa que hasta ese momento no me había pasado. Para poder verla no la habíamos visto y entonces mandaron un CD para que la viéramos antes de la presentación y todo esto. Y por primera vez dejé de verme, que es bien raro, y me quedé con la película y me quedé ahí colgada viéndolo. Y nunca eso me había pasado. Me parece que es una película realmente deliciosa. Nunca. ¿La única vez que te ha pasado? La única vez que me ha pasado, que me quedé viéndolo y me metí en la historia y dejé de pensar que era yo. Porque entonces es verdad que estás buscando la calva, ¿no? Esto no ha salido, esto no funciona, esto tenía que estar de otra manera hecho. Y sin embargo aquí me dejé llevar. O sea, que yo la tengo muchísimo cariño. Ese momento no lo olvidarás nunca, claro. No, no. Del Goya. No lo olvidaré nunca, ni los tacones ni las escaleras. Bueno, tienes muchas películas. La verdad es que la filmografía de Elvira Mínguez es soberbia, pero es que, claro, este peliculón al lado de estos grandes actores, La buena estrella, una película que es de culto ya en nuestro cine, sin duda. Y para mí, además, tiene una cosa especial, ¿no?, porque yo era la primera vez que trabajaba con Ricardo Franco y luego no volví a trabajar con él, y hay que reconocer que era un genio. Era un genio y era una delicia. Un gran director. Sí que una delicia de ser. Bueno, luego tiene Cobardes, Pudor, El desconocido, muchas películas más, El portero con Carmelo Gómez, que repito. Es decir, la filmografía, claro, necesitaremos un programa solo para ella y se lo merece. Pero como vamos a hablar de los Oscar, adelantamos un poquito y nos centramos en esa trilogía del Baztán, donde es la última incorporación de nuestra amiga Dolores Redondo, que hace de la guionista y está basada en la trilogía del Baztán. Y aquí rompes un registro
haces de un personaje como muy malvado. Yo lo veo en esta novela, ¿eh? Está en esta novela tu Flora, ¿verdad? Totalmente. De esos lodos, estos barros, o de esos barros, estos lodos, no sé, de esos barros, estos lodos. Sí, totalmente. Aquí empecé a trabajar, bueno, Fernando me dio la oportunidad de empezar a trabajar, ¿no? Técnicamente con el odio, y me pareció un motor y técnicamente para poder trabajar con ello es una cosa que es espectacular. Y lógicamente de ahí vienen estos personajes. Sí, Qué bueno. Sí. La trilogía del Baztán, de nuestra amiga Dolores Redondo, que ha interpretado uno de los personajes junto con Marta Etura y un elenco magnífico. Norma. Madre mía, cómo está. Y Manol Arias, en fin. También ha hecho incursión en el cine internacional, porque tiene Pasos de baile con John Malkovich, y yo recuerdo especialmente esta de Asghar Farhadi, donde interpretas un papel importante también en esta historia. Tu proyección internacional está también Che, el argentino, junto a Benicio del Toro. Has hecho películas importantes fuera de nuestras fronteras, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que he tenido... o sea, yo miro para atrás y dices, jolín, es verdad que he hecho mucho y he tenido la suerte de hacer proyectos, de estar en proyectos muy, muy bonitos, ¿no? Y luego tener eso, pues yo qué sé, Farhadi, por ejemplo, que es un tipo que tiene 2 Oscar, estar trabajando con Bardem, que siempre es una lección. Todos lo saben, además de Penélope, bueno, es que todo el casting que hay ahí es una barbaridad. Bárbara, Sara... Ramón Barea... Todos, ¿no? Pero además yo hay alguien que a mí me encanta trabajar con él, que es Darín, ¿no? Que es Ricardo Darín. Para mí trabajar con Ricardo trabaja de una manera muy particular y es un lujo y es una alegría estar trabajando con él siempre, ¿no? Entonces yo firmaba, a mí si quieres, vale, me da igual, mi guión, ya está, no leo nada. Sí. Bueno, se puede llevar el Oscar, por la película Argentina 85, perdón, porque está soberbio del fiscal. Está impresionante. Está como todo, es que parece como que no actúa. Sí. Bueno, pues vamos ya, entramos en la etapa Oscars, y en esa etapa Oscars ahí tenemos ese juego que hemos planteado. Y ahí en la mejor película vamos a hacer muy rápidamente lo que consideráis que es una película que, bueno, pues no ha sido en la memoria de todos. Has escogido una que se llama En tierra hostil. Sí. Una película de Catherine Bigelow. Sí, ¿Qué tenemos? Por muchas cosas. A mí me parece que tiene muchas cosas. Esto, más allá, o sea, cuando buscábamos un poco, no anécdotas. A mí la película me parece una barbaridad. Sí. Que el hecho, además de que esté dirigida por una mujer, me parece todavía más, ¿no? Por cómo es, cómo está rodada. A mí me parece que es una auténtica delicia. Todo hombres, además. Sí, todo hombres. Pero cómo está rodada, o sea, los movimientos de cámara, ¿no? Con el fin de dar todavía esos, se ve, ¿no? Ahora, por ejemplo, todos esos paisajes, la dureza que tiene, ¿no? El contraste a nivel de fotografía. A mí me parece todo una auténtica animalada de la película. O sea, me parece que es una película para verla varias veces, y luego además yo aconsejo que por lo menos la segunda que se vea sin volumen y sin nada, porque a nivel de fotografía es una escandalera, así abiertamente. Un ritmo trepidante y buenísimo. Pues después hablaremos, porque la has escogido como la directora que también no ha tenido después una continuidad. David Felipe, has escogido una película que se llama La fuerza del cariño. Shirley MacLaine. Fue una sorpresa increíble, La fuerza del cariño, novela de Larry McMurtry, año 83, y una película además que empieza a tratar temas como la enfermedad, la separación, las relaciones de parejas jóvenes que ya se estaban rompiendo a los pocos años. Aquí están Deborah Vingers, Jeff Daniel, está también, por supuesto, un papelón de Jack Nicholson, que va a prefigurar todos los Jack Nicholson de los 80 y 90, que hace de astronauta, que es muy interesante. Y fíjate, mejor director, mejor actriz, mejor actor secundario, mejor guión adaptado, y vence a Lawrence Kasdan, Peter Yates, Philip Kaufman y Bruce Beresford. Se lleva, bueno, pues 5 Oscars, se lleva Globos de Oro, y fue una sorpresa La fuerza del cariño, y es una de las películas que queremos traer porque la gente pues se ha olvidado de La fuerza del cariño. Y hay otras que, bueno, pues están más en la mente de todos, y me ha gustado traerla, y fijaos ahí, por favor, Shirley MacLaine y Jack Nicholson. Qué pareja, ¿eh? Madre Qué mía, pareja. Es una pareja maravillosa y hay química, Hombre, por favor. Sí. Bueno, un poco buscamos eso, Guillermo, esas recomendaciones, en este caso de películas de Oscar, que si tú dices, dime una película de los Oscars, pues Lawrence de Arabia, Titanic, y sin embargo hay una que se llama Cabalgata, de 1933. Cabalgata, de 1933, está considerada como la película más ignota, más olvidada
de la historia de los Qué Oscars, fuerte. aunque solo sea porque ha estado fuera de circulación durante mucho tiempo, no se ha podido ver. Incluso era la única película, fíjate que Alas, que es del 27, que es muda, estaba editada en DVD o incluso en Blu-ray, en la melodía de Broadway. Esa película se tardó, no estaba, es la única que no estaba editada ni en DVD, ni en Blu-ray, ni en VHS, nunca se editaba. Es una coproducción inglesa con guión, una historia, perdón, de Noel Coward, muy interesante porque es la historia, fíjate, está rodada en el 33, desde 1900 a 1933, cómo va ese siglo XX a través de la mirada de dos mujeres. Una mujer inglesa de la alta sociedad y su sirvienta, cómo vive cada una de ellas según su posición social tan clasista en aquellos días en Inglaterra, cómo lo vive. Y yo creo que eso es la película, se ha recuperado hace poco, está restaurada y digital y remasterizada, y además tiene una anécdota muy divertida esta película en la ceremonia de los Oscar, porque Frank Lloyd, que era el director, ganó el Oscar a la mejor dirección también, cuando abrieron el sobre dijeron, Frank, ven a recoger su Oscar, y se levantó Frank Capra a recoger su Oscar, que estaba nominado por Dama de un día, y dijo, no, este Frank no, es Frank Lloyd, y se tuvo que ir atrás, se tuvo que sentar. Estoy seguro que Elvira va a buscar esa película. No, vamos, Aquí te iba a preguntar dónde se puede ver. En YouTube prácticamente. Sí. Está ya. Vale. Bueno, aquí referencias de cine clásico, Guillermo Balmori, que sabe dónde está cada película. Bueno, hablábamos de sorpresas. Yo traigo una que se llama... Es que no me gusta quitar el libro de Elvira. Es que da buen rollo. Es muy amoroso. Es muy amoroso. Tom Jones. Tom Jones es una película... Tom Jones es un gran cantante, pero es una película de 1963 de Tony Richardson que nadie esperaba que ganara. Y nadie esperaba que ganara porque básicamente se llevó 4 Oscars, película, director, guión adaptado y música, de 10 nominaciones, mejor película en los Globos de Oro, comedia musical, pero sobre todo porque Albert Finney, yo creo que el gran valor es que estaba Albert Finney en esta película, que está basada en una novela del escritor Henry Fielding. Bueno, la cuestión es que es una de las sorpresas de la historia de los Oscars que yo he querido traer. Y realmente, si preguntamos, ¿pero Tom Jones tiene algún Oscar? Tiene 4. Y está entre ellas la de mejor película. Nos vamos con mejor directora, y en este caso, directora. En este caso, Elvira volvía a traer un personaje femenino. Hablábamos antes de la importancia de Catherine Bigelow, que gana el Oscar por En Tierra Hostil. Era la mujer en ese momento, no sé si sigue siendo, de James Cameron. No, en ese momento ya se habían separado, ya era exmujer, pero es verdad que coinciden ahí, o sea, en la pelea, ¿no? Por ese, y además por ese estaba Oscar. ahí, fijaos, sí, está él está nominado también. Y sin embargo, por eso fue una de las grandes sorpresas, porque es que además lo tumbó a él vamos, así de... Y se con llevó... Avatar, además, ni más ni menos. Con Avatar, o sea, es que fue una sorpresa absoluta. Se lleva, creo recordar exactamente, no sé si son 4 o 5 Oscars, Sí, 5 los que se lleva, ¿no? O sea, que es que no es algo tampoco que digas, bueno, no, o sea, es por derecho y se lo merecen. Es de las primeras mujeres, además, que se lo lleva. Es una mujer que siempre ha estado... Yo creo que fíjate, se mete mucho en camisas en historias muy masculinas, pero además en historias muy masculinas, profundizando mucho en la psicología masculina y haciendo un estudio importante, ¿no? Sobre ella. Y a mí me parece que es una mujer. Es verdad que después de esta película hace otro par de ellas, pero ya no La noche tiene... más oscura y Detroit, sí. 2 grandes películas, pero no... Pero que no hace... Fue muy bonito lo que le ¿Le queda dijo. tiempo todavía para hacer? O sea, Bueno, Sí, hombre, por supuesto, y además tiene mucho. carácter y Sí, tiene tal. sí. Bueno, cuando Barbara Streisand le da el Oscar, dice, abre el sobre y dice, se lo debíamos. Y entonces es cuando ella se da cuenta que se le han dado a ella, pues, a la mujer, porque estaba en esa nominación importante. Bueno, pues Catherine Bigelow, qué bien. Nos lo estamos pasando muy bien. La segunda intervención de David Felipe es Robert Benton. Fijaos que Robert Tiene Benton... nombre de tabaco. Robert Benton... Por una película que nos ha hecho llorar a muchos. Sí, que no es un cineasta que está en boca de todos precisamente. Yo creo que ahora Robert Benton, poca gente se acuerda, no tiene grandes filmes, pues he recuperado Bajo sospecha, En un lugar del corazón, Billy Bathgate, El gato conoce al asesino, y esta... Kramer contra Kramer es un poco la más célebre, que se lleva otra vez, igual que la anterior, 5 Oscar, mejor película, director, actor, actriz secundaria, que es Meryl Streep, y guión adaptado. Y toca por primera vez qué pasa cuando un padre recibe esa nota de separación de su mujer y le dice, te vas a quedar con el niño y además luego te voy a pelear la patria potestad. Ahora viene lo mejor. Vence a Coppola y Apocalipse Now, Bob Fosse y All That Jazz, Madre y mía. Eduard Molinaro, La Jaula de las Locas, arrasa con los Oscars. Y claro, todo el mundo dice, ¿pero qué ha pasado con Coppola? Tú que eres muy fácil. Pues ha sido Robert Benton que se lo lleva por delante. Y Bueno, la era gente guionista, ha sido el guionista de Bonnie and Clyde, por Sí, ejemplo, sí. El día de los tramposos, de Mankiewicz.
la curiosidad que nos trae Guillermo del Mori es si decimos que West Side Story está dirigida por Robert Wise, pero también por el coreógrafo Jerome Robbins. Jerome Robbins, es decir... ¿Y no hizo nunca nada más? No, Jerome Robbins es el que organiza toda la película, el musical, y al final dirige nada más los números musicales. Pero la película siempre se considera que es de Robert Wise, pero el Oscar lo reciben los dos. Bueno, los dos acuden a recibirlo. Y él, es además una acción muy buena por parte de Robert Wise, porque él había sido expulsado del rodaje porque era violento incluso, ¿no? El coreógrafo. Y los actores se quejaban, fue expulsado, pero a la hora de montar la película, Robert Wise quiso que la montaran juntos y que fueran nominados los dos a los Oscars, a pesar de que había sido, como digo, expulsado de la filmación. Y es un Oscar que siempre decimos que es solamente de Robert Wise, pero no, es de dos personas. Bueno, pues sí, además... el olvidado sería el otro. El olvidado sería el otro. Claro. Bueno, pues para ganar tiempo, yo había tenido uno, pero como quiero que hable Elvira Mínguez, nos vamos a pasar, que no importa a nadie que yo haya elegido Michael Hanavicius por el artista, no ha hecho nunca nada más. Así que lo importante es el actor que nos escoge Elvira Mínguez, que es uno de los grandes, es Adrian Brody. Sí, a mí desde luego me lo parece. Y me parece que en El pianista es, no sé, es una interpretación de esas que te deja... A ver, como actriz, yo son de esas interpretaciones que veo una y otra vez, ¿no? Y que vas viendo exactamente cómo... Hay una ternura, hay una delicadeza, hay una elegancia a la hora de presentar el personaje, de cómo se va metiendo, que te deja... Es como que a mí me producía una cosa, por una parte era como que quería volver a verla y por otra parte era como... Sí, ¿sabes? Es como esto de... Una película tremenda. Es tremenda, y es tremenda. Él hace que la película sea grande. Él yo creo que es el que hace toda se coloca la película encima, ¿no? En mi opinión, ¿no? Y es verdad, es una cosa que a partir de ese momento... Yo, por lo menos, tengo que reconocer que no me ha movilizado de la misma manera en ninguna de las cosas que ha hecho. Totalmente en ninguna. de acuerdo. Entonces, no sé si es que ahí él está tocado por los dioses o por qué es, pero realmente... Pues te hago esa pregunta como actriz. ¿Hay una varita mágica que hace que una interpretación sea recordada y cueste remontarla? Pues no lo sé, yo creo que yo tengo la sensación, fíjate, más que, bueno, yo siempre he pensado que el cine, y sigo pensándolo, ¿no? Que esto lo sabemos todos, que es un trabajo en equipo, ¿no? Y que de repente, en alguna ocasión, los astros se unen o se alinean o confabulan todas las energías y entonces hace que algo destaque, ¿no? Pero yo te diría, un caso como este, ¿sabes? En el que después... Pero yo no quiero decir que ha estado muy desatinado, ¿no? Pero quiero decir, no ha estado a la altura. Pero no ha estado a la altura, es muy sorprendente. Yo no sé realmente, yo no sé. Pues el personaje que nos trae ahora, el que ganó el Oscar, Art Carney, ¿eh? Es que nadie, o sea, ni la cinefilia más profunda se acuerda de este maravilloso actor que en el año 74 le arrebata el Oscar al mejor intérprete. Tomad nota: Albert Finney por Asesinato en Orient Express, Dustin Hoffman por Lenny, Jack Nicholson por Chinatown y Al Pacino, tu querido Al Pacino, por El Padrino 2. Se lo lleva Art Carney. ¿En serio? En serio. Y solo había hecho pues cosas en cine como un papel secundario en El Rolls Royce amarillo, Guía para el hombre casado. Era un hombre de radio y esta historia tierna de un mayor que recorre de costa a costa a los Estados Unidos con su gato tonto, porque le han desalojado de su casa una constructora, arrasa en los Oscars. O sea que es un caso exacto de olvidado de Hollywood. De olvidado y de injusticia. Quitárselo al Pacino por El Padrino 2. ¿Pero ¿esto qué es? Que ponga el señor Oscar. Ya sabía que eso te iba a sentar. Hombre, por favor, me ha tocado. Guillermo del Mori, David Niven. Pues lo gana por un Oscar, por una película muy olvidada, ¿no? Tal vez. Bueno, no tan olvidada. La película es Mesas Separadas. Yo creo que cada vez más considerada. Es una obra de teatro de Terence Rattingham maravillosa. Y yo lo he traído aquí porque sí que es verdad, fíjate, competía entre otros con Paul Newman por La gata sobre el tejado de zinc, que quizá sería el que es lo... Pero yo creo que fue un actor... Lo he traído porque David Niven no fue considerado nunca quizá un grandísimo actor, aunque lo era. Y era más ese caballero inglés, pues perfectamente vestido y demás, pero un poco figurín, ¿no? Por así decirlo. Y en esta película, que da un papel totalmente... La película es maravillosa, con Deborah Kerr, Rita Hayworth, Bob Lancaster, Wendy Hiller, un repartazo increíble, todos nominados, por cierto, menos Rita Hayworth, injustamente, pero él hace un papel de un militar que tiene ese postín, que tiene esa pose, pero que en el fondo es un insatisfecho con problemas sexuales, que no sabe cómo acercarse a las mujeres y que está alejado totalmente de esos papeles de gentleman de David Niven, y ese papel precisamente es el que le da el Oscar, ¿no?
Pues fijaos, anda, lo que estamos aprendiendo. Bueno, yo estoy aquí tomando nota El vino- porque tengo unas ganas de marcharme a casa y empezar a buscar todas, que vamos, de verdad, estoy aquí, dale que te pego. Elvira ha cogido como actriz a Hilary Swank. La verdad es que tiene dos interpretaciones soberbias. Vamos. Boys Don't Cry, Oscar, $1 Million Baby, soberbia también. Brutal. Pero no ha hecho después nada destacado. Fíjate, ¿eh? además, yo me acuerdo, creo que entiendo que sería... 99. Yo, desde luego, fue la primera vez que la vi Sí. en Boys Don't Cry. Más Y yo me de acuerdo chico. en el cine, hay un momento cuando le baja la regla. O sea, tiene momentos que son de una... Intensidad dramática tremenda. Tela, sí. Para mí es una de las actrices Sí. que es verdad que se mete en esa intensidad de una manera y, sin embargo... Y luego la tenemos aquí ya con el maestro Con Clint Eastwood, haciendo que hace con Jim una Hackman, auténtica con delicia. Morgan Freeman. Y el trío es perfecto en una historia dura, Durísima. durísima. Una de las grandes películas de Clint Eastwood. ¿eh? Sin duda alguna. Para mí también, Sin duda también. alguna. Esa familia que refleja, yo que estoy con tanto con la familia, con lo de la novela, esa familia de ella, ¿no? Es durísima. Sin embargo, después yo he estado tratando de ver si había algún motivo. Y hace muy pocas cosas, pero parece ser que también hay una decisión propia de alejarse un poco de todo. Se dedica más a su familia y tal. Y dice, ahí os dejo estas Y ahí va, interpretaciones. hace de vez en cuando, porque sí, o sea, es como, me voy por la puerta grande y ahora, ¿no? Y ya. Efectivamente, bueno. Muy rápidamente, Muy Glenda rápido. Jackson. Fíjate que Hola. gana en el Glenda Jackson. 70, gana el Oscar a la Mejor Actriz por Mujeres Enamoradas y poco después, en el 73, Oscar a la Mejor Actriz por Un Toque de Distinción. Arrasa en las dos nominaciones, en las dos sesiones. Y es curioso este caso porque ella no fue a la ceremonia a ninguna de las dos, que si estaba trabajando, que si no le daba importancia. Entonces tenemos ahí una mujer maravillosísima, ahí la tenemos con George Segal en Un Toque de Distinción, que luego hicieron como una segunda parte. Muy interesante esta actriz, muchísimos registros y una mujer extraordinaria, también una gran olvidada. por Pero el que es sistema verdad de que juego. luego Glenda Jackson empezó a meterse en la Eso política es. y yo creo que Exactamente. fue Muy explorando, activa. muy Sí, activa, muy activa en la además, política, y entonces sí. fue dejando también la carrera para meterse. Para dedicarse. Sí. ¿No le pasó esto a la invitada que nos trae Norma Shearer? Norma Shearer en el 1930, fíjate, de los primeros Oscar, al ser tan antigua, quizá por eso está más olvidada. Como decía Joan Crawford, era la mujer del jefe, de Irving Thalberg, el jefe de la Metro-Goldwyn, decía, como se acuesta con el jefe, tiene los mejores papeles, decía ella. Decía ella porque nos los daban a ella, ¿no? Pero este papel es una maravilla, es de las primeras películas habladas y, sin embargo, es una película interesantísima, con una interpretación muy moderna de ella y con un tema para mí maravilloso, que es en aquella época lo mismo la infidelidad de una mujer que la infidelidad del hombre. ¿Cómo se titula? La divorciada. La Se llama La divorciada. Ella le plantea el marido tiene una infidelidad y le dice a ella, bueno, esto es una tontería. Y dice, ya, es una tontería, voy a ser también yo infiel. A ver si te parece lo mismo. Y a él no le parece lo mismo. La pregunta es, ¿hemos evolucionado tanto para que sea igual? ¿O nos creemos que sí y a lo mejor no lo es? Esta película reflexiona sobre ello, creo que es Qué interesante. bueno, ¿eh? Y además consiguió el Oscar. Ahí estamos Aquí la viendo qué tenemos, manera tan uno original. de los de- Oscars más antiguos, mira qué maravilla. Lo daban en un... No había, como ahora que salían del escenario, lo daban así en un acto. Fijaos, guapísima y muy... Y era cuando muy cenaban y todo Sí, esto, sí, ¿no? sí, bueno, eran fiestas. Eran fiestas, es verdad. Bueno, pues nosotros se nos acaba el tiempo, es que pasa ¿Ya? volando. No tenemos ningún Oscar que darte, pero sí tenemos una cosita que te queremos dar. A ver. A ver, es un pequeño... ¡Ay, cómo me gusta! Con el Es un Goya. pequeño ¡Qué obsequio bueno! que te queremos ofrecer. Fernando Corella hace unos dibujos magníficos y ¡Qué está bueno, por ha investigado favor! sobre ti. Y fíjate que hay un blog de Espera, notas espera, que ahí le tapamos. abajo porque dice que gracias a los dibujos dejaste de fumar. Sí. Ahí Qué está. bueno. ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias, por Muéstralo, favor. muéstralo a cámara, que Sí, lo así. vean nuestros espectadores. Fernando Corella hace bonito. una virguería ahí. Es una El maravilla Goya, auténtica, el libro, ¿eh? el cine y El el Padrino. dibujo. Bueno, Qué bonito, por favor. nosotros tuvimos ocasión el año pasado de coincidir en Black Valladolid. Bueno, pues Black Valladolid, que es un certamen literario en torno a los amigos, ya ha sido presentado este viernes. Será del 20 al 24 de septiembre. Ahí estamos viendo a César Pérez Gellida y a Dolores Redondo, nuestros amigos, los padrinos de este encuentro, que este año está dedicado a la literatura y a la música. Y entre otros está Espido Freire, Donna León, Megan Maxwell, Antonio Muñoz Molina. Ahí estamos viendo al elenco tan maravilloso de protagonistas que va a estar en torno a la literatura, la propia Dolores Redondo, como no.
y que el año pasado pues, nos brindó unos momentos bonitos de charla. Yo tengo el honor de presentar ese encuentro y que, bueno, pues nos vimos allí después de mucho tiempo. Nos vamos a ir, pero les recuerdo que tienen esta joya para leer. Vean cine, vayan al teatro, respiren, pero lean. Lean esta joya, La sombra de la tierra, Elvira Mínguez, editado por Espasa. Debut en la novela Larga vida de Elvira Mínguez. Muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros. Ven cuando quieras, no hace falta que publiques libros. Vale. Tú puedes venir para charlar de cine y tomar notas. Yo vengo, me quedo allí enfrente, aunque sea, y yo voy tomando notas. Madre mía, qué lujo. Muchas gracias, Elvira. Mucha suerte con el libro. David Felipe, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mori, gracias por darnos esa luz de los clásicos siempre. Y les dejamos con los Oscar de este año, que muchos ni hemos visto, pero que están ahí. La gala de los 95, edición de los Oscar. Cierra nuestra secuencia en 24, que ha tenido un lujo de invitada, que es Elvira Mínguez. Hasta la semana que viene. Always want to hear with you.